Eso. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, Joyce. ¿Cómo está Álvaro y Enrique? Gusto saludarlo. Una buena costumbre saludarlo día martes. Excelente, pues, Francisco. Lo mismo para don Enrique. Buenos días, Álvaro, Joyce, Francisco, ¿cómo están? Bueno, ayer, sí, el ministro Mañalich se pegó. Perdón, es que estoy pegado hoy día, he estado realmente pegada, pero bueno. No, si no es usted, Joyce, lo que pasa es que yo había quedado pendiente de que, porque no la dejé saludar, pues entonces estaba esperando que usted dijera esperando que yo iba a saludar a Enrique y a Francisco. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y yo lo quedé mirando porque, claro, habíamos dicho que queremos proponerles hablar de estas declaraciones del exministro Mañalich, sí, que nos está nuevamente haciendo el llamado a postergar este proceso que ha sido tan complejo desde diciembre a esta fecha, entre que no se podían inscribir, que faltaba tiempo, que no estaban definidos los cupos para los pueblos originarios. Pues había mucho acontecimiento en relación con ello. Entonces, ahora surge esta nueva voz que dice que debería aplazarse si es que no se controla el aumento de casos. Incluso él dice esta semana dice el ministro Mañalich. Para contextualizar, yo tengo dos asuntos respecto del ministro. ¿Será bueno esto del protagonismo de Mañalich para el ministro Enrique París respecto de la vocería de asuntos de salud vinculadas con la pandemia? Y segundo, lo que dice el colegio médico representado por su presidenta Isquia Siches. Ella dice, antes de empezar a hablar de suspender las elecciones, el gobierno tiene mucho por hacer por controlar la pandemia. El problema es que no dice qué. Francisco Ibieta. Mira, tu primera pregunta, yo creo que para nadie es cómodo que tu antecesor emita opiniones, digamos. Sobre todo considerando la solidez de los argumentos del ministro Mañalich en toda su historia, digamos, no solamente en esta declaración en específico. A mí no me gusta la idea de aplazarlo, pero debe tener sus razones el exministro, y sin duda tienen que estar bien fundamentadas, porque Mañalich nos tenía acostumbrado a que todo lo que él anunciaba era porque tenía algún sustento detrás. Por lo tanto, no debe ser cómodo para el ministro París que el doctor Mañalich siga opinando como lo está haciendo, y con bastante repercusión además en los medios. Además, disculpa Francisco, ¿sí? Pero uno tiende a decir el ministro Mañalich. Como como le dicen en las redes sociales. Entonces, sí. Pero es que lo que pasa es que la figura del exministro Mañalich es muy potente, y cuando superemos la pandemia, cuando miremos esto para atrás, él va a ser uno de los grandes responsables del proceso de vacunación que tuvimos, y de que si seguimos como seguimos en el tema de las camas y de no tener el dilema de la última cama, él va a ser una de las personas a las cuales se le va a atribuir este éxito. Enrique. Mi opinión, no siendo una persona del área de la salud ni nada, yo creo que lo importante no es cuántas personas se enfermen, porque es una epidemia y la gente se enferma. Lo importante es cuánta gente se muere. Sí. Suena fuerte eso. Sí, suena fuerte, pero no es raro. Don Enrique, lo veo reflexionando ahí. A ver, primero, esta discusión fue totalmente pertinente lo que hizo el Congreso la semana pasada, que aprobó una ley que permite que la elección sea en 2 días, porque si hubiéramos tenido la legislación que estaba vigente, claramente, digamos, en un día, las aglomeraciones que uno podía prever, hacía ya a esta altura poco recomendable poder generar elecciones, digamos, con este nivel de contagio. A mí me parece que hay que actuar estrictamente con criterios sanitarios, y desde hace mucho tiempo el Colegio Médico de Chile ha establecido un parámetro. Ha señalado que 2 semanas antes del proceso electoral hay más de un 95 o más por ciento de camas críticas ocupadas. Ya había que tener esta discusión sobre la suspensión de elecciones. Me parece que es un objetivo, porque entrar en una discusión sobre, mire, yo opino esto, hay que definir criterios objetivos basados en lo sanitario. Me parece que lo segundo es que efectivamente, si estamos haciendo esta discusión sobre postergar algo tan relevante para el proceso electoral, hay que recordar de que ya la suspensión
de la elección municipal ha significado que las actuales autoridades municipales en las 345 comunas del país ya tienen 6 meses más sus mandatos. O sea, hace el 2016 los ciudadanos votamos por alcaldes y concejales para que estuvieran en sus cargos por 4 años. Ya llevan 4 años, 6 meses. Entonces, por lo tanto, una postergación tiene efecto en la vida política claramente. Y desde ese punto de vista me parece que más que ser una discusión política, esta tiene que ser una discusión estrictamente sanitaria y técnica, y donde las opiniones de la Sociedad de Infectología, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud tiene que primar sobre cualquier otra consideración. Pues esto es lo que a mí me llama la atención, y se los dejo ahí para que podamos seguir reflexionando, es que uno sigue viendo, no obstante lo que planteabas tú, Enrique, de esta postura del Colegio Médico, cierto nivel de improvisación. Sí. Porque resulta que los parlamentarios de la UDI tuvieron una buena idea cuando proponen la inoculación de los vocales de mesa. El problema es que todavía, bueno, y inmediatamente otros parlamentarios como Juan Luis Castro, que es médico, dijo, mira, sí es una buena idea, pero a destiempo. Entonces, claro, los vocales de mesa se conocen recién este sábado, entonces era imposible vacunarlos antes porque no se sabía quiénes eran. Entonces lo que uno dice, siempre tiene que haber un responsable que piense respecto de algo específico. Entonces uno extraña de parte del anterior director del servicio electoral que él hubiera planteado escenarios respecto de los cuales, y vinculados con el aspecto sanitario. Es decir, uno dice, mirando esta cuestión desde afuera, si es re fácil, pero uno está aquí para criticar y observar. Entonces uno dice, ¿se reunió alguna vez el director del CELVER anterior con especialistas del Colegio Médico, con el Comité COVID, como para poder pensar cómo hacer este asunto, poniéndose en distintos escenarios? Uno tiene la impresión que no. Entonces, seguimos tratando de resolver sobre la marcha. Francisco. Álvaro, yo creo que yo no quiero dejar pasar lo que tú dijiste porque no estoy de acuerdo para nada en una palabra que usaste, que fue la improvisación. O sea, es súper fácil decir que hay improvisación, pero también es súper difícil decir o planificar en el largo plazo o en el mediano plazo acciones para una pandemia que día a día está cambiando de forma distinta y que no hay una receta de cómo enfrentarla en el mundo. Por lo tanto, todas las medidas que se toman pueden, entre comillas, llegar a ser calificadas de improvisación, pero finalmente yo creo que es la forma de reaccionar a algo que nadie conoce ni nadie sabe cómo comportarse. Por lo tanto, la palabra improvisación le da un efecto negativo cuando en verdad creo que no hay una manera de planificarla en el mediano plazo las acciones que se pueden tomar. Porque esto cambia día a día. Sí, un dato solo de contexto de esta discusión, porque tenemos la suerte que esta pandemia no es nacional, es mundial, y uno puede observar experiencia internacional. En otros países no se han suspendido elecciones. Ojo con eso, las elecciones se han llevado a cabo. De hecho, recientemente Alemania, que está fuertemente afectada por un nuevo brote de coronavirus, llevó a efecto sus elecciones regionales. En general, lo que al parecer hay que tomar medidas que son de índole sanitario, de prevención, como por ejemplo la acertada medida, a mi juicio, de poder generar las elecciones en 2 días para evitar aglomeraciones en uno solo. Esta es una discusión técnica. Lo que sí creo que hay que insistir, y creo que nosotros que somos privilegiados poder comunicarnos a través de buena costumbre con personas que nos escuchan y nos ven, es poder señalar de que también depende de nosotros, de poder seguir manteniendo las medidas de protección, la comunicación de riesgos clave. Me parece poco acertado esta decisión de poder haber autorizado. Hoy día se publica, el Ministerio de Salud tuvo que dictar un decreto especial que modifica uno anterior para efecto de permitir los cultos con ciertos aforos. O sea, me parece que esas son creo que estamos en una situación compleja. Recién escuchábamos al coordinador de la macrozona de la red asistencial de salud. Tenemos que tratar de cuidarnos, las autoridades tienen que tener una comunicación de riesgo que sea efectiva y todos tenemos que cooperar porque esto ocurra. Ayer me parece acertado, más allá de los problemas en el tránsito que todos vivimos
o observamos en el Gran Concepción, me parece que se generó un toque de asistencia, de alerta respecto de que las medidas para bajar la movilidad son necesarias para efecto de poder frenar los contagios por coronavirus. Francisco, cuando el día sábado la conferencia episcopal emite un comunicado de protesta, cambiemos la expresión, en donde manifiesta su disconformidad respecto de que no se puedan realizar cultos religiosos en fase 2. Cuando el obispo de Magallanes, citando el derecho de rebelión que consagra la Iglesia Católica cuando una ley es injusta, dice yo voy a hacer el culto igual nomás, y al día siguiente el gobierno acepta que se realicen los cultos en fase 2, cuando menos de 24 horas antes no lo había hecho. ¿Será o no será improvisación eso, Francisco? Porque resulta que uno tiene la capacidad de observar de forma privilegiada la realidad y tratar de ponerse desde arriba. Entonces resulta que ahora aparecen los cultores del fitness, que probablemente convoquen, pero espérate, Francisco, para terminar el punto, probablemente convoquen más gente que lo que convocan los cultos de la Iglesia Católica. Y resulta que el gobierno ahora va a decir, mira, no, sabe que en realidad los cultores del fitness tienen razón, en fase 2 también. Entonces, yo creo que hay improvisación. De verdad lo siento. Lo que pasa, es más, y termino el tiro. Cuando yo digo que el organismo técnico, que era el CERVEL, debió haberse preocupado y haberse puesto los distintos escenarios para que no tengamos que llegar a esto con incertidumbre, digo que finalmente se está improvisando. Si es un juicio que yo tengo, digamos, que estoy emitiendo frente a la fuerza de los hechos, Francisco, no son antojadizos. Y la gente por último observa lo mismo que nosotros. ¿Cómo no se improvisa? Es la pregunta que yo te hago cuando todo esto cambia día a día. ¿Cómo puedes tú planificar una decisión de aquí a 2 meses si no sabes lo que va a pasar entre medio? Mirando la experiencia internacional, por ejemplo. Pero si miremos a Argentina. Pero por favor, miremos el hemisferio norte. Hay países que han tomado medidas que son acertadas, otras no tanto. Déjame terminar. En mayo del año pasado, el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que querían era irse a vivir a Argentina porque lo estaban haciendo muy bien. 5 meses después, Argentina estaba para la escoba. Mucho peor que nosotros. Entonces, mirar al extranjero tampoco es tan recomendable, porque también están viviendo situaciones que hoy día pueden ser buenas, pero mañana pueden ser peores. Entonces, no puedo compartir con ustedes el tema de la improvisación porque encuentro que no hay otra forma de hacerlo. Tenemos opiniones. Solo una cosa, permíteme hacer este comentario, no quiero dejarlo pasar. A mí me suena un poquito discriminatorio de que circula un video con un obispo, o sea, una autoridad que incluso tiene fuero procesal. Sí. Fuero procesal, o sea, no puede ser juzgado por un tribunal de bajo rango. O sea, tiene que ser un tribunal de fuero. De fuero, o sea, ya, eso lo permite la legislación chilena. Se manda esa declaración y ni siquiera hay un sumario sanitario. Y aquí en la región del Biobío a pastores evangélicos lo han tomado detenido. Sí, pues. Han estado detenidos, comisaría, digamos, pasado a control de detención. Pero luego, cosa me parece, disculpa, solo un dato, permíteme, que me parece, lo digo con el mayor respeto de los cultos religiosos, me parece un poquito discriminatorio este trato distinto hacia algunas autoridades religiosas y otras no. Lo quiero decir con mucha altura de mira. O sea, el obispo de Magallanes llamó a la rebelión, pues. Sí, claro. Eso por lo menos humanos sanitarios. Oye, pero si tenemos parlamentarios del Frente Amplio llamando a quemar Chile, no les pasa nada. ¿Qué les extraña? Pero estamos hablando de instituciones, de personas que intentan representar instituciones serias como son las iglesias. Entonces, pero ¿y un diputado qué representa? O sea, a ver, no nos extraña. A colectividades que a veces no son tan serias. Frente Amplio llamando a quemar Chile. Parlamentario, Hugo, ¿cómo se llama el comunista? Pero por eso lo trato de hacer, Francisco, esta discusión con la altura de mira. No estoy diciendo la autoridad religiosa católica en Chile no tiene un mando único, pero me parece de que las personas que tienen rol de liderazgo
que ejercen la fe tienen que ser más responsables. Y así como la conferencia episcopal es un alegato muy firme, con una posición pública sobre el tema de los cultos religiosos, debería tener una posición también muy firme respecto, a lo menos, a sancionar a ese obispo que se despachó esas declaraciones que son totalmente... Escucho tus palabras y yo lo asimilo y lo digo, bueno, ¿y por qué no lo dijiste eso mismo cuando la diputada del Frente Amplio llama a Lo quemar Chile? dije, lo dicho yo, he condenado la violencia, creo que son actitudes que no me parecen, no son declaraciones que no son propias de un parlamentario, pero fíjate que lo quiero decir respecto a esta discusión pública. Llamo a leer hoy día otra visión distinta a la mía, que emite Carlos Peña en el Mercurio, en un buen artículo sobre que defiende la libertad de conciencia a propósito de este tema. Es una buena discusión societal. Oye, un mensaje de un autor nuestro, Francisco Martínez, dice: con estos niveles de contagio y lo crítica de la situación en nuestra región, no creo que sea tan descabellado esta medida de restricción de movilidad. Aún estamos a tiempo antes que sea caótico. Estos índices no los habíamos vivido desde el inicio de esta pandemia. Así es. Tal cual. Y comienza la restricción ahora a las 9 de la mañana. Francisco, para terminar contigo. Sí, lo último que yo quiero decir, tú también mencionaste que la presidenta del Colegio Médico había dicho, bueno, que el gobierno todavía le faltan muchas cosas por hacer. Y yo quiero hacer el contrapunto entre dos autoridades muy distintas del Colegio Médico. Una, su presidenta nacional, y la otra persona que yo quiero traer aquí a la conversación es el presidente del Colegio Médico Regional, Germán Acuña, porque a todos nos han llegado videos de él, por WhatsApp, por redes sociales, o audios, cuando él lo único que apela es a la responsabilidad personal y familiar de nosotros para cuidarnos. Porque él dice, nosotros somos los principales responsables de cuidarnos, por favor cuídense, no hay cama. En cambio, no le echa la culpa a que faltan medidas del gobierno, no le echa la culpa al gobierno como el Colegio Médico está acostumbrado a hacerlo a nivel nacional, sino que el presidente regional lo que dice, oiga, de nosotros depende, cuidémonos nosotros. Pueden ponernos toque de queda, pueden ponernos controles sanitarios, pero de nosotros depende cuidarnos. ¿Sabes qué me llamó la atención? Y ahí voy a hacer me llamó la atención una gigantografía que hay en San Pedro a la salida de Boca Sur, donde hay una mujer vestida con traje obviamente de la salud y ella dice, yo no soy la primera línea eres tú. Por favor, cuídate para no contagiarme a mí y a mi familia. Con esta reflexión de Joyce Olsen y de Francisco Ubieta de las anteriores intervenciones de Enrique Inostroza, terminamos nuestro espacio de los estelares, correspondiente hoy día martes 16 de marzo, edición 208 del programa. Muchas gracias, estimados Francisco y Enrique.